9. Estaremos leyendo esta ocasión las porciones del verso 25 hasta el 40. Salmos capítulo 119. Leeremos de los versos 25 al 40. Nos ponemos en pie, hermanos, para dar lectura a la palabra del Señor. Salmos 119, versos del 25 al 40, de hermanos, leemos 25, las hermanas 26, y al final nos unimos todos. Dice la palabra del Señor, versículo 25: Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Aparta mis ojos para que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Oprobio del temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. El Señor continúe bendiciendo su palabra. Vamos a buscar, hermanos, así puestos de pie, el himno número 60. Himno número 60, ved a Cristo, Rey de gloria. Himno número 60. Estaremos cantando este himno antes de la predicación de la palabra de nuestro Dios. Número 60 en sus himnarios. Ved a Cristo, Rey de gloria, es el mundo vencedor. De la guerra vuelve invicto, todos deben dar dolor. Coronadle, santos todos, coronad al Rey de Reyes. Coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Exaltadle, exaltadle, ricos triunfos trae Jesús. Entronadle en los cielos, en la refulgente luz. Coronadle, santos todos, coronad al Rey de Reyes. Coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Pecadores se burlaron, coronando al Salvador. Ángeles y santos han de su riquísimo amor. Coronadle, santos todos, coronad al Rey de Reyes. Coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Escuchad las alabanzas que se elevan hacia Él. Victorioso reina el Cristo, adorad a Emmanuel. Coronadle, santos todos, coronadle al Rey de Reyes.
Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. No sé qué es la imagen que tomamos cuando cantamos Coronad al Salvador. Pablo, escribiendo a los filipenses, les dice: ustedes son mi corona. ¿Cuánto debieron haber representado los hermanos de Filipos para este hombre que él menciona que ellos son su corona? Y yo creo, hermanos, que cuando Dios mira nuestros días de victoria, cuando Dios ve nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual, cuando Dios ve nuestra disposición a obedecer y guardar su palabra, el Señor se complace y seguramente podrá decir: ustedes son corona mía. Coronar al Señor no implica que nosotros lo proclamemos de manera política como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero implica que nosotros le reconozcamos como Señor de señores mientras guardamos y obedecemos su palabra. Este mes estamos tocando el tema de la Biblia. Es el mes que el mundo ha escogido para honrar, y no me refiero al mundo cristiano, para honrar la Biblia como la palabra de Dios, para pensar, meditar, estudiar y dejar que la Biblia oriente y ordene los pasos de cada uno de nosotros. La mejor cosa que podemos hacer es dejarnos guiar por la palabra de Dios. Y hemos hablado en esta semana, comenzando desde el versículo primero, la primera estrofa del Salmo 119, y el jueves pasado llegamos hasta el versículo 24. Hoy vamos a ver del versículo 25 hasta el versículo 40 y pretendemos en este mes cubrir todo el Salmo 119 en la predicación. El tema para esta mañana, si ya tienen su boletín, es avivado por la palabra. Avivado por la palabra. Vamos a orar, inmediatamente después vamos a comenzar con la predicación. Dios, te damos gracias en esta mañana por la bendición que ha sido estar en tu casa y alabar y glorificar tu nombre. Te damos gracias por los cantos que son de inspiración a pensar en tu persona, a pensar en tu grandeza. Te damos gracias, Dios, porque podemos reunirnos como congregación, unir nuestras voces y nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, porque esta mañana tú seas exaltado, tu nombre sea glorificado. Dios, necesitamos oírte. Queremos que nos des la actitud para escuchar y quites toda perturbación de nuestra mente, de nuestro pensamiento, toda fatiga física, todo cansancio, todo sentimiento de somnolencia sea alejado y podamos estar atentos a tu palabra con un corazón dispuesto. Tú seas exaltado, Dios, en medio de esta congregación mientras se predica tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tal vez alguna vez usted ha presenciado una escena de box y en la cual ha observado la parte esperada, la parte culminante tal vez de una pelea de box, que es el knockout. Cuando una persona contendiente en el ring es conectado en las partes vulnerables de perder el equilibrio y caer a la lona, probablemente la mandíbula, la quijada, como decimos en el sentido popular, o el mentón, golpes que bien asentados o asestados provocan a que la persona pierda el piso y caiga abatido. Y habrá observado cómo cuando en los primeros rounds, vi la semana pasada una pelea que en el primer round el boxeador noqueó a su contrincante de un golpe fulminante. Y este peleador que estaba allí caído estaba intentando levantarse. Era tan nueva la pelea, era apenas el comienzo de la pelea, que no podía aceptar fácilmente estar en la lona. Apenas a los segundos
del segundo minuto del primer round. Y se podía ver que trataba de apoyar los guantes sobre la lona para levantarse y no podía. Se podía ver su deseo por sentarse y no podía. Escuchó la cuenta de 10. Las personas que, los seconds que le llaman en el box, entraron para levantarlo literalmente porque no se podía levantar, lo sentaron. Inmediatamente después le pasaron una especie de sales por la nariz para hacerle reaccionar. Estaba totalmente noqueado. Y la intención era que reaccionara, que volviera otra vez en sí, que recobrara la noción del tiempo, de la distancia. Los referees preguntan al peleador noqueado su nombre y a veces no sabe cómo se llama. A veces no tiene conciencia de la situación de tiempo y de distancia y por eso está fuera de combate. Y hermanos, ¿por qué menciono esto en esta forma de introducción del mensaje? Es porque en el Salmo, en la porción que vamos a ver, David, un hombre de Dios, un hombre que es descrito en la Biblia como conforme al corazón de Dios, y no es que David tuviera un corazón perfecto, lo que está diciendo la palabra de Dios es que en la selección, ustedes recuerdan, de aquel que habría de suceder a Saúl en el reinado de Israel, Dios encontró entre todos los hombres a un hombre que llenaba la expectativa de Dios, a un hombre que complacía el deseo de Dios, a un hombre que tenía el perfil de lo que Dios quería que debería tener el rey de Judá, el rey de Israel, y entonces la Biblia describe a este hombre como David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando pensamos en David conforme al corazón de Dios, no estamos pensando a un hombre invicto, como peleador. No sé cuáles podrían ser el récord de David. De los peleadores se dice 52 peleas, 45 ganadas, 5 empatadas y 2 perdidas. Un gran boxeador. De las batallas de David, pensando que fuera a un contendiente en el ring, no sé cuántas victorias, pero seguramente muchas victorias. Pero no podríamos cerrar la hoja de registro de David en la batalla como un invicto, porque la mayoría de nosotros recordamos y reconocemos que este gran hombre de Dios tuvo caídas fulminantes, fue noqueado más de una vez, permaneció en la lona a la cuenta de 10 y batalló para levantarse. Había la necesidad de que algo viniera para auxiliarle, porque él por sí solo no podía recobrar las capacidades, las habilidades para continuar en la batalla. La vida cristiana es una batalla. Más de una vez la palabra de Dios describe la vida cristiana como una guerra. Y a veces como cristianos tenemos que identificar que eso es. Nuestros anhelos a veces van en términos de creer que la vida cristiana es un lecho de rosas en el cual caminamos sobre pétalos delicados, que no hay nada de espinas, que no hay nada irregular, que simplemente va uno pisando en la tersura y en la delicadeza de los pétalos. Pero no es esa la realidad. La pura verdad es que en el andar de la vida cristiana vamos en camino sinuoso, vamos en ascenso, estamos entre situación pedregosa, hay obstáculos en el camino, hay cardos que de repente se adhieren y lastiman, hay piedras que nos permiten tropezar y muchas veces caer, hay enemigos que están ahí al acecho para asaltar y para hurtar y aún para matar. ¿Alguna vez usted se ha sentido
abatido? La idea de abatido es la idea o la condición de una persona caída. En el primer punto del mensaje, número 1, es avivamiento en el abatimiento. Avivamiento en el abatimiento. Los spots de publicidad del gobierno federal se refieren a personas detenidas y algunas de ellas conocidas en el medio, y de algunos de ellos se dice abatido. Tal detenido, tal no ha sido capturado y tal abatido. Y con eso está diciendo caído, caído. Y hermano, este era el sentimiento de David. Note cómo comienza diciendo en el versículo 25: abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Cómo un hombre de Dios puede llegar a decir: Dios, me siento abatido, estoy caído? Y luego ilustra la expresión cuando dice abatido, ¿cómo? Hasta el polvo. Abatido hasta el polvo. ¿De qué imagen le da? Estoy mordiendo el polvo, Dios. Me veo caído, me veo cara abajo. Veo, Dios, mi rostro lleno de polvo, me quiero levantar con dificultad, intento, empleo mis fuerzas y vuelvo a caer. Y cada vez vuelvo a caer, veo el polvo sobre mi cuerpo. Dios, estoy abatido. Mi alma está abatida. Algunas personas piensan que los grandes líderes espirituales son aquellos que han vencido todos los problemas. Pero la verdad, hermano, es que grandes líderes espirituales han caído también por los problemas. Y no es la excepción en el caso de David, como no lo fue en el caso de Jacob, como no lo fue en el caso de Abraham, y como no lo ha sido en el caso de muchos hombres en el pasado y en el presente. Lo cierto es que el número de personas caídas es cada vez constante y cada vez ascendente. Abatida está mi alma. Sin embargo, lo que la palabra de Dios nos va a mostrar en esta mañana es que aunque abatidos algunas veces, cuando nosotros reaccionamos, cuando nos damos cuenta de nuestra condición, la diferencia entre una persona espiritual y una persona que no es, la diferencia entre una persona madura y una persona que no es el hecho de que la persona madura sabe que está abatida y busca la salida. Y sabe dónde puede encontrar la salida, sabe a quién puede acudir, sabe en qué se puede apoyar y sabe cómo puede salir. Lo que sabe también es que por sí solo no va a salir. Y entonces David está diciendo en este texto: abatida hasta el polvo está mi alma. Y luego, ¿qué dice la segunda parte del texto? Vivifícame según tu palabra. Dios, yo no me puedo levantar, yo no puedo reaccionar por mí solo. Dios, no es cuestión de fuerza de voluntad. Mira, sí tengo la fuerza de voluntad, sí tengo el deseo de levantarme, sí sé que debo levantarme, sí estoy consciente de mi condición caída, sí es claro que mi deseo no es permanecer caído, pero Dios, la verdad, la pura verdad es que sí estoy caído, que sí me quiero levantar y que no me puedo levantar. ¿Le ha pasado alguna vez? Está caído, se da cuenta que está caído, no quiere seguir caído, se quiere levantar y no se puede levantar. Y este es el estado de ánimo
de David. Pero ¿por qué es siervo de Dios? Porque David conoce a Dios, porque David conoce la palabra de Dios. Entonces, en su condición de abatido, desde ahí, desde lo profundo del pozo de la desesperación, como dice en otro salmo, exclama a gran voz y dice: Dios, vivifícame. Dios pasa por mi nariz las sales, ese amonio, ese elemento que pasa allí y que me hace reaccionar y que me hace percibir, que abre en alguna manera la válvula de mi cerebro y me da conciencia de mi condición y alienta mi posición. ¿Y en qué encuentra la respuesta David? Dios, vivifícame, ¿cómo? Según tu palabra. Dios, la vida que yo necesito, las sales que me van a avivar, las sales que me van a reanimar, lo que puede otra vez volverme al sentido que he perdido, es tu palabra. Dios, vivifícame según tu palabra. Haz que tu palabra, Dios, sea el manual, sea la instrucción, sea la solución, sea la respuesta. Hemos hablado esta mañana acerca del poder de la palabra, la inspiración de la palabra, la revelación de Dios en su palabra, la iluminación de la palabra. Pero hermano, tenemos que hablar de que eso que nosotros sabemos de la palabra de Dios se aplique. Y tenemos que expresarle a Dios el deseo de decirle: Dios, según tu palabra, vivifícame. Ahora, Dios nos va a decir: tú tienes la palabra en tus manos. Entonces tiene la respuesta, tiene la solución. No dudo que nos damos cuenta de nuestro abatimiento. El problema es, hermano, que no echamos mano del recurso que Dios nos ha dado, su palabra. Inciso A: el acto de leer o la actitud al leer. La solución para ser vivificados en la palabra de Dios no es el solo acto de leer, porque usted está diciendo: hermano, mire, yo estoy abatido y sí leo la palabra. Y el problema que tengo que revelar es que reconozco que estoy abatido, leo la palabra y sigo abatido. Y entonces lo que tenemos que decir, hermano, no es problema de leer, no es el solo acto de leer, sino que la actitud al leer. Yo le pregunto esta mañana: ¿cómo lee la palabra? ¿La toma como cualquier otro libro? ¿Lee la Biblia como las noticias son leídas en el diario? ¿Cuál es la actitud de la palabra? La actitud a leer la palabra de Dios. ¿Con qué actitud se acerca a leer la Biblia? ¿Se acerca a leer la Biblia porque tiene que leerla? ¿Se acerca a leer la Biblia para buscar una promesa que le ayude en la solución del conflicto que está librando? ¿Se acerca a leer la Biblia para sumar capítulos leídos y reportar capítulos en la escuela dominical? ¿Se acerca a leer la Biblia para que se sienta bien? ¿Se acerca a leer la Biblia para poder conciliar el sueño? Porque en el insomnio de no poder dormir, la Biblia, ¿le parece? ¿Alguien le ha recomendado que es un buen remedio? Otra vez, ¿cuál es la actitud? ¿Con qué actitud? Va a la palabra de Dios deseando, va a la palabra de Dios ansioso, hermano, el caído, el boxeador que quiere reaccionar a la cuenta de 10, quiere absorber totalmente la sal que le puede animar, que le puede avivar, quiere la ayuda de la persona que es su segundo en el banquillo, quiere que le den aire para poder recobrar el aire que ha perdido. Él está ansioso, él le preguntan si quiere continuar peleando y dice que sí, le dicen que se ponga de pie y está trastabillando, pero quiere mantener la vertical, él desea. Y me pregunto, hermanos, si nosotros cuando estamos abatidos así deseamos la palabra de Dios, o la miramos con el rabillo del ojo, casi que ni la queremos ver porque trae lo mismo.
Yo lo que necesito es solución tangible, práctica, rápida, económica, efectiva. Y la palabra de Dios, la palabra de Dios, a veces es demasiado lenta. Vivifícame. La condición de David es que está reconociendo que está abatido y que tiene una necesidad, y su necesidad es ser avivado. Si está abatido, su problema es que está caído, y su necesidad es ser levantado, y para ser levantado tiene que ser avivado. Dejar de estar abatido y ser avivado, y para ser avivado tiene que ser avivado según la palabra de Dios. Según la palabra de Dios, y tiene que asumir la actitud de decir: Dios, no sé qué voy a encontrar en tu palabra cuando voy a ir a tu palabra, pero sí quiero decirte que lo que encuentre en tu palabra, sea que me agrade o sea que no me agrade, lo voy a aceptar, porque quiero ser avivado según tu palabra. No se trata solamente, hermano, de la actitud al leer, sino, inciso B, aplícate al texto y aplícate el texto. No solamente se trata de leer, con vehemencia se puede leer, con avidez de aprender se puede leer, con avidez de extenderse en la lectura se puede leer, pero de lo que estamos hablando, hermano, es no solamente de leer por leer, sino de relacionar lo que allí se ha leído para aplicarlo a la vida personal. Y tenemos que preguntarnos, alguien ha dicho, pregúntale a la Biblia, lo que tengas en duda, pregúntaselo a la Biblia, hazle preguntas, formúlale preguntas sencillas, y una pregunta sencilla es: ¿qué dice de mí el texto? 3 cosas sencillas debemos hacer cuando leemos la Escritura. Una es observación. Observe el texto, obsérvelo con mucho detenimiento. Aún la puntuación podría ser significativa, no digo que es inspirada, pero sigue ciertas reglas en la lectura para comprenderla. Observe el texto, observe los detalles, vaya lento. Si usted va por la carretera a 140, es probable de velocidad que no puede ver lo que está a los lados, pero si usted va a una velocidad de 70, 80, es probable que puede ver lo que está sucediendo a los lados, sin distraerse necesariamente de estar manejando. Y cuando leemos la Escritura tenemos que leerla con el detenimiento que nos permita observar el texto. Observar es la primera regla. La segunda regla es interpretar el texto, es decir, ¿qué es lo que esto que estoy observando dice? ¿Qué dice? ¿Quién lo dice? ¿En qué ocasión lo dice? ¿Cuál es el trasfondo en que lo dice? ¿Qué contexto se aplica aquí, etcétera? Interpretar el texto. Pero si bien el proceso es observar, la segunda cosa es interpretar, la tercera cosa es aplicar. Aplicar. El proverbio dice: pasé junto a la viña del hombre perezoso y observé. Miré la condición en que estaba la viña del perezoso. Y la viña del perezoso estaba abandonada, piedra sobre piedra, cardos y espinos era lo que se veía en la viña del hombre perezoso. El cerco caído, el seto destruido. Lo observé, lo miré. Lo interpreté. ¿Cómo es que lo interpretó? Él dijo: esto pasa a la viña porque el dueño de la viña no está trabajando la viña. El dueño de la viña está sentado
con brazos cruzados, está somnoliento y más que trabajar duerme. Interpreté la condición, interpreté la situación. Y luego dice, y lo puse sobre mi corazón. Y eso es, hermano, aplicación. Lo puse sobre mi corazón. Yo dije, eso que le pasa a este hombre, no quiero que me pase a mí. Yo sí voy a trabajar la viña, yo sí voy a esforzarme en la viña, yo sí voy a preparar el cerco, yo sí voy a mantener limpio el seto, etcétera. Voy a hacer lo que sea necesario hacer. Observé, interpreté y apliqué. Hermano, aplícate a la lectura del texto, pero aplícate el texto a tu vida personal. El acto de leer o la actitud de leer. Aplícate al texto y aplícate el texto. C. Acepta tu pecado y apártate del mal. Acepta tu pecado y apártate del mal. Note lo que dice el versículo 26. ¿Cómo leemos en el versículo 26? Dios, te he manifestado mis caminos. Y eso implica, hermano, te he confesado, te he revelado mis pensamientos, mis deseos. Dios, te he dicho exactamente dónde voy, mis caminos. Note que el salmista está diciendo, creo que parte del problema por qué estoy abatido es porque he seguido los caminos que yo he considerado que eran los mejores caminos, porque no he entendido, pero la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Es probable que tomé camino equivocado. Y Dios, mira, esta es mi dirección. Dios, estos son mis caminos. Dios, esta es mi condición. Yo no quiero reservarme nada. Yo quiero que tú conozcas, que tú sepas de mi propia boca, de mi propio sentimiento, de mi corazón, lo que hay en mi corazón, lo que yo pienso, lo que yo creo, cómo se ha moldeado mi pensamiento, mi voluntad, es decir, Dios, mis caminos te declaro. Ya no quiero ir en mi propio camino. Lo que ahora quiero es que tú me enseñes. Aquí la palabra de Dios usa este sentido de caminos como instrucción, como palabra de Dios que guía. Te manifesté mis caminos. Yo le digo, hermano, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, allí en la palabra de Dios encontramos la verdad y encontramos el error de nuestros propios caminos. Y somos lo suficientemente honestos y humildes como para decirle al Señor en el momento que estamos leyendo la palabra de Dios, aplicándonos el texto, para decirle, Dios, ahora entiendo, yo iba en el camino equivocado, mira, este es mi problema, estaba errado, yo creí que era bueno, a otros iban por ahí, seguí la ruta de otros, me guié por mis propias opiniones, por mis propios pensamientos, pero ahora, Dios, antes que ir adelante, reconozco que iba por camino equivocado. Y te lo quiero declarar. ¿Qué es eso? Confesar. Confesar. A veces, hermano, lo que hacemos en nuestras confesiones es decirle al Señor, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me has tratado de esta manera? ¿Por qué me has quitado esto que yo quería tanto? ¿Por qué, Dios, no me diste esta oportunidad que yo esperaba? Dios, yo merecía algo mejor que lo que tengo. Y nos pasamos allí tratando de contender con Dios y de culpar a Dios de nuestra condición antes que revelar nuestro pecado. ¿Qué dice la Escritura? Que si confesares tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarlo. Y limpiarte de toda maldad. El acto de leer o la actitud de leer. Aplícate al texto y aplícate al texto. Acepta tu pecado y apártate. Confiésale al Señor tus caminos y pídele que te enseñe sus estatutos.
Inciso D. Ahí vamos. Asimila la palabra apropiadamente. Asimila la palabra apropiadamente. Anote lo que dice el versículo 27. Lee conmigo. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Mire, no es solamente el acto de leer, es la actitud de leer. No es solamente aplicarse al texto, es aplicarse el texto. No es solamente aceptar el pecado, es apartarse del pecado. Pero es también asimilar la palabra de Dios. Y hermano, para asimilar la palabra de Dios no depende otra vez de nuestra capacidad de asimilación. Hay personas que tienen una capacidad y una lucidez extraordinaria para entender casi cualquier problema, cualquier cosa compleja. Fácilmente disciernen y fácilmente entienden. Estoy hablando de lo intelectual y estoy hablando de lo secular. Pero cuando llegamos al campo espiritual, hermano, esas mentes brillantes y privilegiadas que pueden discernir sobre la ciencia y la física y que pueden hacer grandes aportes al desarrollo científico de la medicina y demás, las mismas mentes brillantes no pueden entender la simpleza de la gracia de Dios, del plan de salvación. Y para ellos ese tema les parece locura. ¿Y por qué no la pueden entender? Porque estas son cosas espirituales y el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y esas cosas a ellos les parecen locura. El mensaje de la cruz, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, es locura para los que se pierden, es tropezadero para muchas personas. El mensaje de la cruz es absurdo, es realmente ilógico para muchas personas, por más brillantes que sean en otros campos. El hombre animal no puede percibir las cosas espirituales. Pero Dios, hablando en la persona de Jesucristo, en una de las oraciones más sentidas, dijo: Padre, te alabo y te doy gracias, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste, nomás porque así te plació hacerlo. Se rinde ante la soberanía de Dios. En tu grandeza, Dios, quisiste que los ignorantes, los pequeños, los menospreciados, el desecho del mundo, lo que no es, pudiera entender y captar el mensaje del Evangelio. Y los trasladaste de las tinieblas a la luz admirable e hiciste que la luminosidad del Espíritu Santo les hiciera conocer su condición de pecado. Y mira, vinieron y recibieron el Evangelio. Los insignificantes. Asimila la palabra de Dios apropiadamente. Y como no la puedes asimilar en tus propias fuerzas y entendimiento, entonces ¿sabes qué tienes que hacer, hermano? Dile a Dios en una actitud de sumisión y de humildad: Dios, ayúdame, que yo pueda percibir, que yo pueda discernir, que yo pueda penetrar, que yo pueda entender el mensaje de tu palabra, porque solamente cuando lo entienda a cabalidad, entonces podré meditar en tu palabra apropiadamente. Avivamiento en el abatimiento. Y David dice: yo reconozco que la única manera en que me puedo levantar de la condición de abatido es por el poder de la palabra de Dios, por lo que la palabra de Dios puede hacer en mi vida. Número 2. Aliento en la ansiedad. Aliento en la ansiedad. El abatimiento es estar caído. Es la condición del caído. Allí está. Caído, está abatido. La ansiedad es el deseo de levantarse y no poder levantarse. El abatimiento es la condición caída.
Y la ansiedad, hermano, es la reacción a la caída. Y ahí está la persona en esa sensación de querer y no poder. Y eso es lo que está expresando David cuando dice, verso 28, leamos juntos. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Fíjese, la primera cosa es, vivifícame Dios, avívame según tu palabra. Y la segunda cosa que pide al Señor es, Dios, susténtame según tu palabra. Susténtame, porque está en la condición David diciendo, Dios, perdí totalmente el aliento. Y con eso está diciendo, Dios, no tengo fuerzas, cero fuerzas. ¿Ha tenido alguna vez, hermano, la capacidad y la fuerza mental y le han faltado las fuerzas físicas? Algunas veces sucede. Les he comentado que alguna vez, jugando béisbol, corriendo de la primera a la segunda, me barrí entre la primera y la segunda. Algunos los que entienden de béisbol saben lo que eso es. Yo mentalmente había llegado a la segunda colchoneta, pero físicamente estaba a la mitad. Uno quiere llegar y no ser tocado por el jugador de la segunda base. Usted ve en el béisbol, ¿verdad? Los buenos corredores y barredores se barren en abanico. Ponen su mano izquierda ahí y luego hacen un abanico de barrida para evitar ser tocados por el jugador. Yo lo había visto mucho en la tele. Ellos lo hacen con mucha facilidad. Yo estaba seguro que estaba sobre la almohadilla, que ya había llegado. Eso me decía mi mente. Pero mis piernas estaban a la mitad. David está diciendo, Dios, yo quiero. Mi mente me dice que debo, pero no tengo aliento. No tengo aliento. Hermano, el estado de depresión, ese es generalmente, es la condición de una persona que en su capacidad intelectual está consciente de su necesidad y alguien viene y le dice, no tienes por qué sentirte así. Y la persona dice, tú no me entiendes. Alégrate, anímate, distráete, sal de la casa, tómate unas vacaciones. Y sabe que la persona dice, no tengo aliento. ¿Sabes qué? No quiero que me vea nadie, no quiero hablar con nadie, no quiero hacer nada, no quiero levantarme, no quiero nada. Apaga la luz, cierra la puerta cuando salgas. Déjame solo. Esa es la persona abatida y sin aliento. ¿Cuál es la solución al abatimiento? El avivamiento. ¿Cuál es la solución a la persona que está sin aliento? El sustento. ¿Dónde encuentra el avivamiento? En la palabra de Dios, el que está abatido. ¿Y dónde encuentra el alimento? El que está sin aliento, en la palabra de Dios. Y David tiene estas verdades tan claras en su mente y dice, Dios, susténtame según tu palabra, porque estoy, ¿cómo? Sin aliento. Estoy sin aliento. Lo que está diciendo David, Dios, estoy agotado hasta el alma. Eso está diciendo. Note lo que dice. Versículo 28 es donde estamos. Se deshace mi alma. Dios, se deshace mi alma. Mira, mi alma se está descomponiendo, mi alma se está debilitando tanto, mi alma está como derramándose el agua en el puño. No la puedo sostener, se escapó. Abro mi puño y ya no está allí. Mi alma, Dios, está desvanecida, está desparramada.
no tiene aliento. Estoy agotado. El Salmo 22 es un salmo mesiánico que describe la condición emocional que el Señor Jesucristo pasaría cuando estaba allí en el Getsemaní y cuando subiría a la cruz del Calvario. Vaya ahí al Salmo capítulo 22. Note lo que él dice, versículo 11, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Lea conmigo el 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Hermano, era la sensación descrita por Jesús en el Calvario. Todas mis fuerzas se derramaron como el agua y se derritieron como se derrite la cera. Dios, estoy angustiado en gran manera. Dios, ayúdame, por favor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las fuerzas se han agotado. Hermano, algunas veces como creyentes tenemos que hablarle a Dios y tenemos que decirle, Dios, susténtame, susténtame. A veces queremos hacer ejercicios espirituales que no digo que son malos, pero lo que digo, hermano, es que no son tan efectivos como deberían ser. Y si usted dice, pues yo voy a mandar a mi hijo al campamento para que a ver si allí cambia, le voy a inscribir en la escuela cristiana para ver si allí muchas personas que vienen a buscar matrícula a la escuela vienen con esa expectativa, a ver si allí estudiando en la escuela cristiana se compone. A ver si ahí se corrige. Y algunas veces nosotros como cristianos tenemos la misma expectativa. Pues voy a ir a la iglesia a ver si Dios me ayuda. Pues voy a hacer esto a ver si así me levanto, a ver si así reacciono. Pero lo que dice David, hermano, el testimonio de David es, yo estoy abatido y mis fuerzas están consumidas, se han derramado como el agua, no tengo ganas de nada. Y él dice, Dios, tu palabra, avívame en ella y susténtame con ella. Hermano, es algo que usted puede hacer. Desde luego debe venir y no dejar de congregarse, porque aquí nos estimulamos al amor y a las buenas obras, considerándonos unos a otros, pero en casa, en su tiempo, en su recámara, en su privacidad, en su aposento privado, allí puede usted abrir la palabra, leer la palabra, buscar a Dios, encontrarse con Dios, hablar con Dios y escuchar la respuesta de Dios. La solución. Agotado hasta el alma. Inciso B, creo que lo hemos mencionado. Alimentado por la palabra, alimentado. Susténtame, Dios. Y lo que está diciendo el salmista es, aliméntame, Señor, aliméntame. ¿Cuántas veces venimos a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios y salimos como llegamos? El deseo que debemos tener, hermano, es ser alimentados. Si nos pidieran reporte de haber venido a la iglesia, podríamos decir, mira, faltó tal persona y tal otra persona venía así. Traía zapatos rojos y vestido café, no, nada que ver. Y el peinado bien anticuado, fuera de moda. ¿Y la palabra de Dios? ¿De qué trató? Aliméntame, Señor, de tu palabra. Aliméntame. Que salga allí nutrido, vengo a sentarme a la mesa del Señor, a tomar del pan que Él con sus manos partió y repartió. Y dijo a sus discípulos, tomad, comed mi pan. Y es lo mismo que nos dice hoy a nosotros, come mi pan. Verdadero pan, pan que descendió del cielo, vida. Y Pedro lo exclamó de esa manera, Dios, tú tienes palabras de vida.
¿a quién más podemos ir? Alimentado por la palabra. Sé apegado a la palabra de Dios. Apegado. Estábamos ahí viendo un juego de fútbol, de barrio. También algunas veces vamos al estadio, pero este era nada más de barrio. Nos llamó la atención que uno de los muchachos que estaban ahí animando a su equipo, a sus amigos del juego, le gritaba, y luego mi esposa me decía lo que le gritaba, y le decía: aferrado, aferrado. ¿Qué le quería decir? Era defensa, ¿verdad? Trataba de evitar que el equipo contrario llegara al área, a la zona de gol. Y trataba de animar a sus compañeros y le decía: aferrado, aferrado, pégate allí, la marca. Como dicen los que saben, ¿verdad? Márcalo bien. No lo dejes voltear. No lo dejes que conserve el balón. Quítaselo. Y hermano, David dice, note lo que dice: susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad y he puesto tu juicio delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Me he apegado a tus testimonios. Y esta es la imagen que Él nos da. Dios, aquí estoy en tu palabra, apegado. Yo no veo todavía la respuesta, pero estoy apegado a la palabra, estoy apegado. Eso nos da la idea, hermano. Aquí estoy insistiendo. Es la condición de ese hombre que viene por la medianoche y llama a la puerta de la casa de su amigo y dice: amigo, ¿me puedes compartir un pan? Porque tengo visita en casa y no tengo que poner en la mesa. ¡Qué imprudencia! ¿Sabes qué hora es? Sí, amigo, sé qué hora es, pero no lo necesito. Lo necesito. Pero eres inoportuno, es fuera el horario. Estaba dormido, sí, pero lo necesito. Y ahí está, llamando, llamando, hasta que este hombre dice: si no le hago caso, no me deja dormir. Así que mejor me voy a levantar y voy a darle lo que pide. Apegado a la puerta del amigo, pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y hermano, yo me pregunto si algunas veces nosotros nos apegamos a la palabra de Dios y pase lo que pase, nosotros decimos: aquí voy a permanecer. Y vienen voces que nos dicen: no vale, no tiene caso, no va a haber respuesta, no es lógico, no es correcto, no es científico, no está probado. Y usted dice: aquí voy a permanecer. El segundo libro de Samuel, capítulo 23, nos narra una escena muy apropiada para la idea que estoy compartiendo. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. El pasaje es de los valientes de David. Ahí se mencionan los soldados valientes de David. Dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David, versículo 8. José Basebet, el tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Lea conmigo todos el 10. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. ¿Le llama la atención algo en ese pasaje?
¿qué le llamó la atención? Que la espada de este valiente de David, ¿qué pasó con ella? Se quedó pegada. ¿Qué idea nos da? Había empuñado la espada tanto y con tanta fuerza y con tanta delicadeza y vehemencia, que este hombre en la batalla, él dijo, yo no voy a abrir el puño, yo no voy a aflojar la fuerza, yo voy a tomar la empuñadura de la espada y voy a usarla en la habilidad. Era valiente Eleazar. Y luchó desde la mañana hasta la tarde. El día transcurrió y él nunca aflojó la fuerza de la empuñadura de su espada. Y cuando terminó la batalla y se había concluido el día, era tiempo de dejar, de soltar la espada, y no podía abrir su puño, porque su puño había quedado cerrado a la empuñadura de la espada, pegada, dice el texto, la espada a su mano. Hermano, ¿cómo sería el día en que nosotros tomáramos la espada? Y todo el día, la empuñadura bien tomada de la palabra de Dios. Y para cualquier acción y para cualquier decisión, nosotros fuéramos a la palabra de Dios, que es espada de dos filos, y se quedara pegada a nuestra mano. Apégate a la palabra de Dios. ¿Quieres tener aliento en la ansiedad? ¿Estás agotado hasta el alma? Aliméntate de la palabra de Dios y apégate a ella. Número 3. Terminamos. Ajustes en el avivamiento. Ajustes en el avivamiento. Hermano, ¿de qué vale si finalmente nosotros sí hacemos todo lo que tiene que ver con leer con buena actitud, meditar, aprender, entender, aplicar, comprender, etcétera? Pero luego no pasa nada en nuestra vida. De nada serviría. Buena teoría, mala práctica. Pero el salmista parece que aquí entra en un tema y en un punto en donde ya pasa de lo teórico a lo práctico. Y entonces el salmista entra en una situación en la que él entiende que debe hacer ajustes en su vida personal, su mente, su voluntad, su corazón, sus ojos. Tienen que haber cambios. Llegamos al versículo 33 y ahí dice el salmista: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Esto es lo que ha venido diciendo en todos los versículos anteriores. Pero ahora note usted la segunda parte del versículo 33. ¿Qué dice? Y lo guardaré hasta el fin. Ahora esta es la parte que a mí me corresponde. Yo, Dios, te he pedido. He sido bastante explícito en lo que te he pedido. Pero Dios, ahora quiero que sepas lo que yo estoy dispuesto a hacer. Porque quiero que sepas que yo no solamente vengo a pedir, también vengo a comprometer. Y este es el punto, hermano, en donde muchas veces nosotros nos quedamos detenidos. Venimos delante de Dios a pedir y pedimos de manera muy detallada las cosas que necesitamos. Y le decimos a Dios, según tu palabra, Dios, no según mi voluntad, en la manera más honesta de orar, según tu palabra. Y luego llega la palabra y decimos, dura cosa es esto. ¿Quién lo puede hacer? Y el Señor dirá, mira, lo que es imposible a los hombres es posible a Dios. Tú confía en la palabra. Obedece la palabra. Y sabes que tiene que haber el primer ajuste que este hombre hace es, inciso A, atenderé a tu palabra hasta el fin. Atenderé a tu palabra hasta el fin. Dios, tú me das vida cuando estoy abatido, tú me das alimento cuando estoy sin aliento, y yo me comprometo. ¿A qué cosa? A atender a tu palabra hasta el fin. Ahora, hermano, mire, esto es compromiso porque el salmista le está diciendo, Dios,
No le está diciendo a Dios, si tú me das esto, yo hago esto. Él está diciendo, Dios, yo hago esto. Yo me comprometo antes de tener la respuesta de tu promesa y de mi petición, me comprometo a guardar tu palabra. Enséñame tu palabra y yo me comprometo a guardarla hasta el fin. Y esta tiene que ser la actitud que tenemos que asumir frente a la palabra de Dios. Debemos llegar al punto, hermano, donde estamos ahora y decirle, Dios, estoy abatido y quiero ser levantado, estoy sin aliento y quiero ser avivado. Entonces, enséñame tu palabra y yo me comprometo a guardar tu palabra hasta el fin. Y estoy diciéndole con eso, hermano, pase lo que pase. Si las circunstancias son agradables, bien. Y si son muy desagradables, si los vientos son muy contrarios y dan con ímpetu sobre la casa, también. Porque esta es la parábola que el Señor trató cuando dijo, así es el que oye y no hace. Así es el que oye y hace. En la parábola del sabio y del necio. Atenderé a tu palabra hasta el fin. Quiero entender la verdad, Dios, de tu palabra. Quiero aceptar la verdad. Quiero comprender la verdad. Porque, hermano, conocimiento es una cosa. Sabiduría es otra cosa. Y sabiduría es hacer lo que sabemos que es bueno. Necedad es saber lo bueno y no hacerlo. Note lo que dice segunda a Timoteo, capítulo 3. Versículo 7, vamos a leerlo juntos. Versículo 7 de segunda de Timoteo 3. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Qué interesante texto. Resulta paradójico realmente. Personas, ¿qué dice? Están siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Están ahí, escuchan, toman nota, aprenden. Están allí, aprenden y aprenden y aprenden. Pero dice el texto, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque, hermano, una cosa es conocer la doctrina y otra cosa es hacer la doctrina. Y la pura verdad es cuando las cosas se hacen, no solamente cuando las cosas se aprenden. Hay una diferencia entre aprender y hacer. Y la palabra de Dios quiere que nosotros lleguemos al punto en el que somos hacedores y no solamente oidores. Y por esa razón el salmista, que sabe la condición humana, llega al punto en donde dice, Señor, enséñame y yo voy a atender o a cumplir tu palabra hasta el fin. No solamente, hermano, está diciendo, mi voluntad, mi decisión intelectual es que yo voy a decidir cumplir. Pero también, inciso B, atesoraré tu palabra en mi corazón, porque ahora tiene que ver no solamente con la decisión de hacer, sino tiene que ver con los motivos correctos de hacer. No basta hacer la palabra de Dios, hermano, basta hacerla por motivos correctos. Eso es otra cosa. Eso es más profundo. Eso es más teológico. Sí era necesario obedecer, pero todavía era mejor tener buenos motivos al obedecer. Y el salmista dice, note verso 34, dame entendimiento, ¿y qué cosa? Y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Es decir, con sinceridad, con motivo correcto, con los motivos que son motivos de Dios, no con los motivos que son motivos humanos. Puedo ser hallado fiel haciendo las cosas, pero por motivos incorrectos. Y él dice, con todo el corazón. Y mire, sigue diciendo, verso 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Voy a atesorar tu palabra en mi corazón. Y voy a hacer que mi voluntad no prevalezca, sino que prevalezca tu voluntad.
No lo que yo, Dios, sino lo que tú. Y finalmente dice, inciso C, apartaré mis ojos de la vanidad. Los ajustes en el avivamiento son lo que yo estoy dispuesto a hacer. Voy a cumplir tu palabra hasta el fin, la voy a poner sobre mi corazón con motivos correctos y voy a apartar mis ojos de las cosas vanas. Y lo expresa en esta manera de petición, diciéndole al Señor de esta manera. Note usted verso 29. No estamos ahí en el verso 29. Verso 35. Guíame en la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Verso 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Dios, yo quiero ser hallado justo delante de ti por andar en tus caminos. Y lo que decido por ahora, Dios, es que mis ojos se aparten de las cosas vanas y mi corazón no vaya tras la avaricia. Porque las cosas que apartan de Dios tienen que ver con estas dos sencillas cosas. Uno la avaricia y otro la vanidad de la vida. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que pasa pronto, porque lo que permanece, ¿qué cosa es? El que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que permanece para siempre. Y el salmista está diciéndole a Dios, Dios, yo quiero hacer tu voluntad, apartaré mis ojos de la vanidad y mi corazón de la avaricia. Estoy seguro, hermano, que algunas veces usted ha entendido la palabra de Dios y se ha aplicado a ella. Ha entendido la palabra de Dios y se ha propuesto en su corazón aplicarse a ella. ¿Sabe una cosa? Cuando usted decide aplicar la palabra de Dios a su corazón, van a llegar pruebas y problemas. Cada vez que usted toma una decisión a favor de Dios, va a recibir un desafío de 3 enemigos. Nuestros enemigos comunes son el mundo, la carne y el diablo. Y ellos nos van a desafiar para decirnos, tú no vas a poder, no puedes, vas a fracasar, ni lo intentes, no vale la pena. Lees la Biblia y no la entiendes, sabes las cosas y no las haces. Nos va a llenar de argumentos para tratar de desanimarnos en la batalla. No importa cuán mal sean las cosas o se vean las cosas, Dios permite que esos tiempos malos ocurran para edificarnos. Dios edificó la vida de cada persona que cayó y algunas veces, hermano, Dios no es que quiera que caigamos, pero algunas veces ve nuestras caídas y en su gracia y en su compasión nos asiste. Él va a mandar siempre cerca de nosotros a ese samaritano que viene por el camino y se baja de la cabalgadura y nos ayuda. Y ese samaritano viene en la forma de la palabra de Dios. Es la persona que viene y nos habla y nos exhorta con la palabra de Dios y nos da consejo en la palabra de Dios. Y tal vez no nos gusta, pero es lo que necesitamos. La Biblia es el bálsamo, es el aceite del samaritano que se derrama sobre la herida y suaviza la herida. Y entra en el proceso de la restauración y de la salud y de la sanidad. Si hay condición de abatimiento y de falta de aliento, hermano, su necesidad entonces es el avivamiento. Y el avivamiento Dios lo va a dar por el aliento con que inspiró su palabra y por el aliento con que nos sopla a nosotros su palabra para que podamos entenderla tal y como Él la comunicó, para que tengamos fuerza y nos levantemos otra vez a la batalla. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar al Señor. Yo no sé cuál es su condición ahora, pero usted sí se conoce y Dios le conoce. Pero si ahora mismo usted está pasando por una situación de abatimiento, hermano, no es menos cristiano porque está abatido, nada más significa que su enemigo le dio un buen gancho al hígado.
en el mentón, en la mandíbula, y lo derribó, y lo tiene caído. Y usted tiene que aceptar la condición de decir, estoy abatido y no tengo fuerzas. Y es el mejor momento para decirle, Dios, avívame según tu palabra. Avívame según tu palabra. Dios, que recobre el aliento que he perdido según tu palabra. Y por mi parte, yo me comprometo a atender a tu palabra hasta el fin, con todo mi corazón. Te damos gracias, Dios, en esta mañana por el Salmo 119, como nos hace una descripción de las virtudes, de las ventajas, de las bendiciones que tenemos en tener la palabra, tu palabra con nosotros. Nos sentimos mal porque en verdad tantas veces la menospreciamos, tantas veces la maltratamos, tantas veces la dejamos de lado, muchas veces la ignoramos, otras veces no la creemos y muchas no la hacemos. Esta mañana, Dios, queremos arreglar contigo nuestras cuentas y confesar nuestros caminos y decirte, Dios, enséñanos tus caminos. Muéstranos a través de tu palabra el camino a seguir. Haz que sea la lámpara a nuestros pies y la lumbrera en el camino. Dios, que podamos apegarnos a la palabra como la espada a la mano de Eleazar. Si no estamos leyendo, si no estamos meditando, si no estamos usando, si no estamos cumpliendo, que en esta mañana sea nuestra decisión renovar nuestro voto de fidelidad, honrando tu palabra y coronándote como Señor. Habrá esta mañana, mientras estamos orando, alguien que dirá, hermano, ore por mí. Yo confieso que he dejado la palabra de lado y esta mañana yo quiero renovar mi voto para hacer de la palabra de Dios mi manual de vida, volver a ella, avivarme y sustentarme en el alimento de la palabra de Dios. Ore por mí. Hay alguien así esta mañana, dirá, ore por mí. Amén. Amén. Alguien más dirá, yo también. Quiero hacer de la palabra de Dios mi devoción. Quiero hacer de la palabra de Dios mi dedicación. Quiero hacer de la palabra de Dios mi hábito de ir a ella cada día, de tomar tiempo para ir a ella en la lectura y en la meditación y en el estudio serio de su palabra. Ore por mí, pastor. ¿Hay alguien más así? Amén. 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 Hay alguien que dirá, hermano, quiero que la palabra de Dios sea prioridad, sea superior. Yo no me pierdo las noticias, no me pierdo la novela, no me pierdo tal programa. Mi favorito es el deporte, etcétera, etcétera. Pero tengo que reconocer esta mañana que no he hecho favorita la palabra de Dios y no le he dado un tiempo especial y de calidad a la palabra, y quiero hacerlo en el día. Mi tiempo es mi trabajo, mi tiempo es mi familia, mi tiempo son mis quehaceres, pero yo quiero hacer un alto en mis quehaceres y quiero ir a la palabra de Dios, porque encontré esta mañana que la vida, el avivamiento, el aliento, el sustento está en su palabra, y yo quiero abrevar en ella. Quiero abrevar en ella. Alguien más dirá, ore por mí, pastor. Ore por mí. Amén. Amén. Estamos en pie y terminamos la oración. Gracias, Dios, por permitirnos estar aquí esta mañana, y gracias otra vez porque podremos seguir abrevando en el Salmo 119 en los próximos cultos. Ayúdanos, Dios, que este mes nuestra posición, nuestra decisión en relación a la Biblia, nuestra declaración sea de tal manera que pueda verse cambios radicales en nuestro trato a tu palabra. El cielo pasará y la tierra pasará, y tu palabra, Dios, permanece para siempre. Que podamos acogernos a ella. Te damos gracias por cada persona tomando decisión, y te ruego, Dios, que le ayudes a cada uno. Ayuda a cada uno, Dios, en esta decisión, que seamos fieles. Habrá obstáculos de tiempo,
de ánimo, de ganas, de deseo, pero que tu poder nos ayude a vencer. Te damos gracias una vez más, oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estaremos cantando un coro más, una estrofa tal vez de un coro, y así estaremos concluyendo el culto en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. No olviden que esta misma tarde, a las 5 de la tarde, tenemos nuestro culto de predicación. El próximo domingo estamos en el mismo horario. Mañana a 6 de la mañana, todos los camperos, 6 de la mañana están saliendo, no más tarde, 6 de la mañana, los esperan allá a las 8 de la mañana o antes de las 8, entonces es importante estar a tiempo allá en el bioparque, y aquí hay que estar a tiempo igual para salir, 6 de la mañana. El lunes por la mañana, 9 de la mañana, salen los hermanos jóvenes que van, y hermanos que van allá a África, Guinea Ecuatorial y Marruecos o Guinea Ecuatorial, o las dos cosas, no sé exactamente, siempre ese viaje se ha movido así por problema de las visas, pero van a salir, aquí están saliendo mañana a las 9 de la mañana, y luego el martes muy temprano ya están saliendo, están volando de McAllen a Atlanta, de Atlanta a París, y de ahí no sé cómo se llama la ciudad donde van a volar, pero más de 30 y tantas horas estarán en vuelo. Así que ore por ellos. Continuamos la última estrofa del número 283. Número 283, el himno Azulé, y cantaremos la primera estrofa para despedirnos. Cada estrella Dios ha hecho, Él creó la tierra y mar, dueño es de toda ciencia, el pasado y lo que habrá, y su gran sabiduría es el guía para ver, es la lámpara siempre diáfana, para ti su plan hacer. A su ley, a su ley, sus promesas son verdad, a su ley. Si no haya su lugar, si tu gozo es llorar, si tú tiendes a dudar, a su ley. Que el Señor les bendiga, hermanos.